En primer lugar, agradecer a EFAJA por la gentil invitación y también agradecer a ustedes por su participación y su masiva concurrencia a la ponencia que voy a brindar respecto al proceso judicial de alimentos. Me voy a limitar a hablarles sobre el proceso judicial de alimentos de una visión práctica, ¿no? Eso es lo que a nosotros como abogados que estamos inmiscuidos en estos temas de alimentos nos interesa saber qué es lo que sucede actualmente en los procesos de alimentos. Muchas veces nosotros siempre hemos tenido esa idea de lo que los procesos de alimentos es el proceso más corto, más rápido, pero sabemos que en la práctica no siempre es así. Hay procesos de alimentos que duran 20 años, 15 años, y no es porque las partes lo complican o porque se da, sino es por la propia naturaleza de la pretensión. Como nosotros sabemos, los alimentos, según el artículo 424 del Código Civil, máximo hasta los 28 años uno puede solicitar alimentos, ¿cierto? ¿No? Claro, tiene que tener estudios exitosos, obviamente no estar trabajando. Puede ser, imaginemos que se inició un caso de alimentos de un menor de edad que recién tiene un año en el año 2000, ¿ok? Y este proceso puede durar hasta el año 2028, que sería el año donde él cumpliría 28 años. ¿Por qué? Porque en un proceso de alimentos, la etapa de trámite es la etapa más sencilla, la etapa más complicada, y desde mi punto de vista, en un proceso de alimentos, es en la etapa de ejecución. Porque en la etapa de ejecución, ¿qué conlleva? Las liquidaciones, las apelaciones, luego solicitan una exoneración, luego una reducción, y al final, ¿eso qué conlleva? Que el proceso poco a poco se vaya siendo más grande, ¿no? Así que no es tan cierto decir que un proceso de alimentos a la fecha sea tan sencillo, ¿no? Incluso si un proceso de alimentos se llega a conciliación dentro de la audiencia única ante un incumplimiento, ¿qué tenemos que hacer? Ejecutar el acta. Generalmente en la práctica las personas concilian dentro de un proceso judicial, pero al final, ¿qué pasa? Se ejecuta de todas maneras igual. Bueno, vamos a explicar algunos procesos que he podido reflexionar y traer a colación, así como unas experiencias que he podido tener tanto en mi investigación como docente académico y como magistrado que he podido tener respecto al proceso de alimentos. Primero, ¿qué quería empezar? Quería empezar con el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué señala el artículo 4 de la Constitución? Que el Estado protege a la familia. Ese, señores, es el artículo madre dentro de la Constitución que habla respecto a la familia. ¿Qué significa? Que el Estado protege a la familia. No hace ninguna distinción a qué clase de familia. Nosotros sabemos que existe dentro del hecho de familia varias clases de familia, ¿cierto? ¿No? Pero la Constitución nos habla en forma general que el Estado protege a la familia. Muy bien. También nosotros sabemos, señores, que esa familia nuclear, la familia tradicional que años atrás se ha conservado y se ha tenido, ya está pasando a un segundo plano. Sabemos que con el constante tiempo de los años que pasan, ya la gente no cree tanto en el matrimonio, sino mucha gente tiene convivencias, algunas personas se divorcian, algunas personas enviudecen por cosas del destino y se vuelven a casar, ¿cierto? ¿No? Y vuelven a tener una nueva familia. Eso, señores, lo podemos entender como la familia ensamblada. Las personas que sabemos acá, sabemos que existe un alto índice de divorcio, ¿cierto? Y hay personas que se divorcian porque es propia de su naturaleza, ¿ok? Porque pueden ser que no tengan una buena relación personal y contraen otro segundo matrimonio o una segunda convivencia, así sucesivamente. ¿Eso que conllevaría a que existe una familia ensamblada? Si bien es cierto, la familia ensamblada no está regulado literalmente en el Código Civil, específicamente en el libro de familia, pero hay sentencias del Tribunal Constitucional que ya nos está abarcando y nos está mencionando sobre este tipo de figura. Y la última de ellas, que fue publicada este año, señores, en el portal del Tribunal Constitucional, esta sentencia, donde el Tribunal Constitucional ya no decía que es una familia ensamblada,
Como sabemos, una familia ensamblada es también llamada una familia reconstituida, una familia recompuesta, una familia conformada, se entiende, por padres que tienen hijos de otros compromisos. El famoso padrastro, el famoso hijastro. Pero dentro del concepto de la familia ensamblada se entiende al padrastro como padre afín, al hijastro se entiende como hijo afín. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esta figura de que la familia ensamblada está siendo mencionada y tocada en sentencias del Tribunal Constitucional, como tenemos, señores, el caso Scholl Pérez, que es la primera sentencia que emite el Tribunal Constitucional respecto a la familia ensamblada. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso de aquel persona que pertenecía a la Marina, y esta persona quería inscribir a su hija para que tenga esos derechos propios de una persona que sea hijo de un marino, pero resulta que la Marina no aceptó su registro porque no aceptaban inscripciones de hijastros, sino solamente de hijos biológicos, ¿no? Y al final recurrió al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional que señaló que sí es procedente la inscripción, ¿ok? Y ahora veamos ahora el caso esto de alimentos, porque esto muchos alegan los alimentos. Vean un poco en este primer caso. Dentro de un proceso de alimentos, si el demandado contesta la demanda y acredita que es el único solvente económico a su hijastro, el cual integra una familia ensamblada, ¿puede ser considerado una carga familiar? Nosotros sabemos que existen dos puntos para fijar. Los criterios para fijar los alimentos están en el artículo 481 del Código Civil, ¿cierto? ¿No? La necesidad alimentista y las posibilidades o cargas familiares que pueda tener el obligado, ¿cierto? ¿No? Esos son los dos puntos que siempre un juez que resuelve un caso de alimentos tiene que pronunciarse, ¿cierto? Esa es la base. O sea, un juez cuando emite una sentencia de alimento para determinar un monto tiene que fijar el estado de necesidad, si realmente hay una necesidad por los alimentos. Generalmente cuando es para un menor de edad, siempre la necesidad ya se entiende que se encuentra plenamente acreditada, ¿cierto? ¿No? Pero las posibilidades económicas del obligado, bueno, eso se refiere al respecto a la capacidad económica. Pero las cargas familiares. Ahora, ¿qué pasa si el demandado contesta la demanda e indica, yo no puedo pasar, por ejemplo, el 60% que me pide la demandante, yo solamente puedo pasar el 30%? ¿Por qué, señor juez? Porque yo actualmente tengo un nuevo compromiso. Incluso estoy casado, ¿ok? Con mi nuevo compromiso. Y soy que sustento a esta familia, a mi hijastro, que lo quiero como un propio hijo. Porque su padre biológico está ausente, está desaparecido, no está. La pregunta es, esta alegación que hace el demandado indicando que es el único sustento económico para este menor que reclama alimentos, ¿ustedes consideran que el juez debería tomarlo en cuenta como una carga familiar? Esto sucede mucho en la práctica. Sucede mucho en la práctica, no sé si le ha pasado, pero a mí sí varios abogados me alegan esto. Muchos abogados me alegan esto. Y esto es un tema, no es ajeno a nosotros, es un tema también, aspecto social, porque es un tema que se da o no en la práctica. Claro que sí. Si sabemos que hay un alto índice de familias ensambladas acá en el Perú, ¿cierto? Ya las familias tradicionales ya no tienen un gran impacto como tenía anteriormente, ¿cierto? Aquel debate, señores, y por eso es una nueva tendencia, para mí es una nueva tendencia, es, ¿debería esto de regularse? Por ejemplo, en Suecia, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina y en Uruguay se encuentra regulado lo que es la familia ensamblada. Pero acá en el Perú, obviamente, jurídicamente no lo señala. No lo señala. Ahora el tema es, ¿esta alegación podemos sustentarla para decir, ok, demandado, sí es cierto, usted tiene una carga familiar y por tal motivo usted no podría dar el 60% que pide la demandante, sino solamente el 30%? Esta pregunta que yo haga puede tener dos respuestas, ¿no? Uno me puede decir, no, Rafael, porque la ley es clarísima. Solamente tiene derecho a alimentos aquella persona que ha sido reconocido biológicamente por su padre. Listo, reconocimiento. Ya sea un reconocimiento dado judicial, un reconocimiento a nivel de partida, a nivel de testamento, pero un reconocimiento filial. ¿Ok? Porque eso se sustenta. Y no puede, y la otra tesis que diría, no, sí podría considerarse carga familiar porque es una familia ensamblada.
Y si partimos del marco de la Constitución que establece que el Estado protege a la familia, porque si yo conllevo a que el demandado pase el 60% como dice la parte demandante, ¿qué conllevaría? A que él ya no pueda sustentar alimentos a su hijastro. Como pueden apreciar, son dos posturas interesantes, ¿cierto? Son dos posturas que tienen fuentes claras, pero ahora a nosotros nos toca resolver cuál es la postura que se ajusta a nuestra realidad. ¿Cuál es la postura que se ajusta a nuestra realidad, señores? Nosotros sabemos que nuestra realidad es distinta. Nuestra realidad es que la familia ensamblada sí se necesita actualmente desde mi punto de vista, se necesita una regulación, señores. A mi entender y a mi consideración, si se acredita que efectivamente el demandado tiene una carga familiar que es la del solventar él únicamente a su hijastro, y lo acredita que efectivamente el hijastro, su padre biológico, está ausente, ¿ok? O simplemente está incapacitado para solventar económicamente, y que los otros obligados a dar alimentos también están ausentes o imposibilitados, entonces ahí sí conllevaría que el padre, en este caso el padrastro, sí pueda considerarlo como carga familiar. Me explico. Se puede considerar como carga familiar siempre y cuando el demandado acredite que el padre biológico de su hijastro está ausente o está incapacitado, como también los obligados a dar alimentos a ausencia del padre biológico. Nosotros sabemos que el artículo, no me equivoco, es el 93 del Código de Niño Adolescente, establece un orden de prelación, ¿cierto, no? Si no se encuentra el padre, saltan a los hermanos mayores, saltan luego a los tíos, ¿cierto? Sucesivamente, ¿no? Entonces, si el demandado va a acreditar de que es el único solvente económico para el menor, entonces tiene que acreditar también que los otros obligados también están ausentes o incapacitados. Si acredita eso, entonces dentro de un proceso judicial se podría considerar, desde mi punto de vista, como una carga familiar. Entonces, respondiendo a este interrogante, diría que sí puede ser, desde mi punto de vista, sí podría ser considerado como carga familiar siempre y cuando se acredite de que el obligado principal, en este caso el padre biológico, se encuentra ausente o incapacitado, como también los otros obligados a dar alimentos. ¿Ok? Ese es mi punto de vista. ¿Ok? Esperemos que esta figura también sea regulado, porque incluso yo me iría mucho más todavía a la familia ensamblada, con el tema de la tenencia, con el tema del régimen de visita. Nosotros hemos, hasta por reportes periodísticos, hemos visto que hay muy buenos padrastros que el mismo padre biológico, ¿cierto? O viceversa. Muy buenas madrastras que madres biológicas. O inversa. Muy buenos hijastros que el propio hijo biológico, ¿cierto? O sea, esta figura de la regulación de la familia ensamblada me parece un tema que sí necesitaría ser un tema interesante de proyecto de ley, no solamente para el tema de alimentos, sino también para el tema de tenencia, régimen de visita, incluso más allá, al derecho sucesorio, a la herencia. Puede ser así, claro que sí. En otras legislaciones, como ya les he citado, como la Argentina, la Uruguay, la Suecia, Estados Unidos, ya se está regulando este punto. Esperemos que el sistema peruano también pueda poner énfasis a este tema. Otro interrogante que también me parece interesante es el artículo 565A del Código Procesal Civil. Este artículo ha sido un tema de debate a nivel doctrinal, a nivel jurisprudencial, a nivel práctico, en aulas lo he debatido también con mis alumnos. Para estar al día, hay que estar al día para interponer una demanda de reducción, exoneración, por rateo. La norma que establece el artículo 565A es requisito para la admisión de la demanda, reducción, variación, prorrateo, exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión alimenticia. Entonces, ¿qué significa si leemos literalmente esta norma? Que para que una persona solicite una exoneración, un prorrateo, una reducción, una variación, tiene que estar al día. ¿Por qué? Yo me acuerdo que he conversado con varios colegas magistrados, colegas también docentes, y ellos me dicen,
Rafael, te cuento una experiencia. Tuve un caso de exoneración de alimentos que ya está para sentenciar y yo advierto que el juez así le admitió la demanda sin que el demandante haya acreditado estar al día y ya está para sentenciar, pero como yo acredito en este punto que no ha cumplido con las pensiones alimenticias, no me ha demostrado que está al día, por tal motivo, yo en la sentencia declaré improcedente la demanda. Apliqué el último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil que establece que el juez excepcionalmente puede pronunciarse sobre la relación procesal válida, ¿no? En este caso, como él no está al día en la pensión, no tiene interés para obrar. Y como no tiene interés para obrar, ¿qué significa? Su demanda es improcedente. Es decir, en la sentencia saca improcedente la demanda. ¿Ok? O sea, un juez sí puede declarar improcedente una demanda en una sentencia, claro que sí, lo puede hacer. Lo puede ser, sí, porque el último párrafo del artículo 121 del CPC sí le permite, pero excepcionalmente, no es una regla, es una excepción. Ahora, si yo no estoy al día en la pensión de alimentos, ¿no puedo plantear mi demanda de reducción y exoneración? Si sigo literalmente lo que dice el artículo 565A, no se podría, ¿cierto? No se podría. Taxativamente y literalmente no se podría. Pero vamos más allá de la realidad. Pero si el señor realmente no tiene esa solvencia económica, entonces, ¿cómo podría él solicitar la reducción, exoneración, si realmente él no tiene esa solvencia económica? Por eso está solicitando la exoneración y reducción, ¿cierto? Es por eso su necesidad de poder plantear ese tipo de demandas. Este pleno me parece interesante. Es un pleno jurisdiccional de la misma Corte de Lima, justo de los juzgados de paz letrado en el año 2011, que dice lo siguiente, que se debatió esta misma interrogante que estamos exponiendo y concluyó de la siguiente forma, por mayoría, que en caso se haga imposible presentar el requisito de admisibilidad de acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones, se permite al juez de paz letrado admitir la demanda al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y de los derechos de acción y de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué significa? Que el juez, al calificar la demanda, ¿no?, va a advertir que, es cierto, el demandante no está al día en la pensión, no está al día, pero el demandante tiene que demostrar, señor juez, yo no estoy al día en la pensión porque, por ejemplo, me he quedado sin trabajo, no tengo esa solvencia económica para poder estar al día. 2, soy una persona incapacitada, no puedo estar al día. O 3, soy una persona que tengo otras cargas familiares que he tenido con posterioridad y que ahora me es imposible estar al día en la pensión de alimentos. Eso significa que el juez tiene que aplicar la proporcionalidad y la razonabilidad. ¿Para qué? Para que se pueda admitir esa demanda, porque si nosotros aplicamos una norma así rígidamente, entonces estaríamos de una u otra forma, ¿qué estaríamos vulnerando? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿cierto? Que en este caso tendría el accionante. Con esto no quiero decir, pero doctor, con eso usted estaría perdonando a aquel demandado, bueno, aquel obligado a dar alimentos a que cumpla. No, no quiero decir eso. Lo que yo quiero decir es que si uno interpone una demanda de reducción, exoneración, prorrateo o variación, ¿ok?, tiene que decir, muy bien, señor juez, no estoy al día, pero no estoy al día por las siguientes razones. 1, porque no puedo cumplir la pensión de alimentos ya, por eso interpongo esta presente demanda, porque como dije anteriormente, ya no tengo trabajo, tengo otras cargas familiares que han nacido con fecha posterior, me encuentro incapacitado. ¿Eso qué conllevaría? A que esa demanda se pueda admitir. Porque tampoco podemos decir, allá, como no estás al día, entonces, ¿qué significa? No, no puedo pasarte la pensión de alimentos. Te pongo un ejemplo sencillo que he tenido. Una persona que estaba en el penal, que estaba demandado en alimentos y este señor, según su liquidación, debía algo de 50.000 soles. Está en el penal el señor. Nosotros sabemos, incluso hasta por reportes periodísticos, en los penales hacen trabajos, ¿cierto? ¿No? Hacen trabajos y hay pago, pero obviamente es un pago obviamente mínimo, ¿no? Él podrá pagar, así tenga las mejores intenciones, esa liquidación de 50.000 soles.
¿No sería razonable, proporcional, admitir una futura demanda tal vez de reducción que quiera que se reduzca la pensión? ¿No sería razonable? Desde mi punto de vista, sí, porque yo no puedo también aplicar la norma tan rígida y decir, ah, no, como tú no estás al día, entonces no, tu demanda es improcedente, así estés donde estés. Tampoco creo que un juez no puede, desde mi punto de vista, no podría aplicar la norma tan rígidamente, ¿no? Más aún, que este es un proceso de familia, donde nosotros tenemos que tratar de aplicar la norma en forma flexible, ¿no? Y bueno, y este pleno me parece muy interesante porque sustenta el punto de vista en el cual yo vengo a exponer, ¿no? Y creo que no es ajeno decirle que sí concuerdo con este pleno, que el juez de paz letrado en este caso tiene que evaluar, ojo, caso por caso, caso por caso. No es que diga, ah, ya es para todo, no, no, no. Caso por caso se tiene que evaluar. Sí, por favor. No es de cumplimiento obligatorio, así es, así es. A ver, un pleno jurisdiccional tan diferente que un pleno casatorio se diferencia, la gran diferencia esencial es que un pleno casatorio sí se cumple y el juez de esa parte tiene que fundamentarlo. En cambio, un pleno jurisdiccional, a mi entender, es un tema más ilustrativo dentro de la corte que se emite. ¿Ok? E igual es de ilustrativo y de conocimiento para las demás cortes. No es vinculante como usted muy bien lo refiere, doctor, pero nos sirve para qué? Para poder orientar y poder interpretar un pleno jurisdiccional en este caso. Más aún, si los argumentos por los cuales dan la razón de que sí se podría admitir la demanda, en este caso de exoneración por rateo o reducción, por un tema de proporcionalidad y razonabilidad, yo sí estoy de acuerdo con esta conclusión. Sí estoy de acuerdo. Por eso lo cito, ¿no?, como fundamentación a la posición que yo vengo teniendo, ¿no? ¿Ok? Gracias. Muy amable. Cuando guste me preguntan, por favor, con la mayor confianza. Caso 3. Cuando el alimentista ha cumplido 28 años, la declaración de la exoneración de dicha pensión se realiza en el mismo proceso donde se fijó la pensión o en un nuevo proceso. Este es un tema también que se da mucho en la práctica. Imaginemos, señores, que se interpone una demanda de alimentos, ¿ok?, para un joven de 15 años. Muy bien, el juez sentencia, el demandado tiene que pasar 1.000 soles mensual. ¿Ok? Se emite sentencia, ¿ok?, y al demandado le descuentan 1.000 soles mensual de su remuneración. Él trabaja, imaginemos, en una empresa X y le descuentan mensualmente. ¿Ok? Pasan 13 años y ya el joven ya tiene 28 años. Incluso un añito más, pues sí que 29 tiene ya. Tiene 29 años. ¿Ok? Y él sigue recibiendo los 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles. Porque todavía no hay una sentencia o hay un pronunciamiento jurisdiccional que le corte, ¿cierto? Acá la interrogante que yo me hago es, el obligado, en ese caso que es el padre, ¿no?, al que le están descontando, él es el que le están descontando, ¿cierto? Él tendría que, nuestra lógica simple, que no diría que él tendría que hacer una demanda de exoneración para que se corte, ¿cierto?, ¿no?, se cese. Muy bien, pero tendría que iniciar un proceso de exoneración, en el proceso sumarísimo, llevar al juzgado de paz letrado que corresponde, que califique la demanda, que se admita, que notifique, que conteste, señale fecha de audiencia, que haga sentencia, que apele. Y durante ese tiempo, ¿se sigue descontando o no? Se sigue descontando. Ok, se sigue descontando. Muy bien. La pregunta es, señores, ¿no consideran ustedes que incluso nos ahorraría tal vez un poco de tiempo, que dentro del proceso de alimentos ahí mismo no se pida la exoneración? Claro, con previo traslado a la otra parte, ¿no? ¿No consideran ustedes? Es como la figura también de la extinción. ¿Cuál es la extinción? Cuando muere el alimentista, ¿cierto o no? Hay que hacer una demanda más de extinción, notificar, como ya se murió el alimentista, hay que notificar a sus sucesores, y si no hay sucesores, a los curadores, y ahí nuevamente largo, ¿cierto? ¿Ok? Y mientras dure ese proceso, al señor se le viene descontando, ¿cierto? ¿No? Claro, se le puede hacer una demanda para que se suspenda el descuento, ¿no? Pero, bueno, disculpe, una medida cautelar para que se le suspende el descuento, pero
bueno, una medida cautelar está sujeto a que te admitan o te declaren improcedente, ¿no? Lo que yo vengo a decirles es, ¿ustedes están de acuerdo o consideran, incluso como le digo a mis alumnos, puede ser el tema de tesis, que dentro de un proceso de alimentos, cuando ya el alimentista cumpla los 28 años, que es el límite para que éste pueda exigir alimentos, cesa automáticamente? Yo he visto casos donde uno interpone demanda de exoneración a hijos que ya tienen 45 años. 45 años. Y ellos contestan y ¿qué dicen? No, un momentito, no procede porque él me debe pensiones de vengadas. Y además, porque esos alimentos que él me está dando es para que también ayudar a mis hijos, que vienen a ser sus nietos del demandante. ¿Ok? Yo he visto, claro que sí, he visto sus casos, 30 y 45 años, 40 años, 38 años, que dicen, no, que los alimentos deben de permanecer. Nuevamente, desde mi punto de vista, desde el punto de vista académico, considero de que incluso hay un pleno que me parece interesante también que les he traído para que les sirva de manera ilustrativa, justo también acá en la Corte de Lima, que se dio el 29 de noviembre de 2014, hace años atrás, donde se estableció de que si automáticamente el alimentista ya cumple los 28 años, el juez en el proceso de alimentos originario, previo traslado a la otra parte, ¿ok?, puede emitir la exoneración dentro del proceso primigenio. Pero ojo, si bien es cierto el alimentista puede haber cumplido los 28 años y se le va a recorrer traslado, oye, tu padre quiere que ya se exonere la pensión de alimentos, el alimentista va a tener que acreditar en todo caso que la necesidad todavía le urge, no puede ser que sea un incapaz. No, ahí sí tendría que, obviamente, ejercer su derecho, pero por eso es el traslado dentro del proceso. Pero ustedes consideran, como nuestro sistema tradicional actualmente tendría que hacer una demanda de exoneración para que él conteste, audiencia, sentencia. Lo que, imagino que hay muchos acá que han llevado procesos de exoneración, sabemos que no es un proceso que es rapidito, ¿cierto? ¿No? Es un proceso que puede tomar incluso hasta años, porque es susceptible de apelación también, ¿no? ¿Ok? Y de muchas secuelas del proceso que se da. Por eso yo también concuerdo con este pleno, que claro, no es vinculante, acá sí hago un énfasis, no es vinculante, pero nos ayuda a entender una visión distinta, ¿cierto? Por eso es la posición que quiero llamarlo como nuevas tendencias, donde se podría solicitar que dentro del proceso de alimentos se solicite dentro del proceso de alimentos se pida también la exoneración o el cese de la pensión de alimentos cuando ya se entiende que el alimentista, en ese caso, ha cumplido la mayoría de edad en forma automática, ¿no? Este tema, señores, me hace recordar ahorita justamente un caso. A ver, ustedes saben, señores, que cuando imaginemos el caso que hay. Una señora interpone demanda de alimentos contra el padre de su hijo. Muy bien. Llega la sentencia y en la sentencia que dice que el demandado le cumpla con pasar nuevamente 1.000 soles. ¿Está bien? El señor trabaja en una entidad del Estado y al señor le viene descontando mensualmente 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles. ¿Ok? Pero resulta que ahora la señora, por un acto voluntario, le entrega al menor al demandado para que el demandado la cuide. Pero la demandante sigue cobrando los 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles. Porque ustedes saben, dentro de un proceso de alimentos se solicita que se aperture cuenta en el Banco de la Nación, ¿cierto? Para que en este caso la empleadora le deposite inmediatamente o puede ser también que el juez puede decir que el demandado le deposite también ahí, ¿no? Pero en este caso la empleadora le deposita mensualmente los 1.000 soles a la señora, ¿ok? El demandado puede recurrir al proceso de alimentos que conoció su caso y le puede decir, oye juez, tú me sentenciaste que yo le pase 1.000 soles a la señora. Sí, es cierto, ¿ok? Y está bien, yo he venido cumpliendo porque yo trabajo en la entidad del Estado, soy nombrado y siempre me descuentan ahí, así que no tengo problema. Pero resulta que a partir de ahora yo tengo al menor físicamente conmigo. Así que solicito, señor juez, que cese ya, obviamente, ese descuento, ¿no? Porque ya se entiende que ya no tendría sentido seguir con la ejecución de esta sentencia. Muy bien. ¿Qué le puede decir el juez? Improcedente, hágalo valer en la vía correspondiente. O podría decir, muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Cesamos, exoneramos.
acá ha habido un cambio de situación de hecho, ¿cierto? Originariamente, ¿quién tenía el alimentista? La madre. Pero por el transcurso del tiempo, ahora ¿quién tiene el alimentista? El padre, que era el demandado. Bajo esa lógica, señores, el padre tendría que iniciar una demanda de exoneración para solicitar que se le exonere porque él ahora tiene al menor, o podría solicitarlo dentro del proceso de alimentos que le impuso que pase 1.000 soles que se le exonere. ¿Qué opinan? ¿Se dan cuenta cómo están cambiando un poco de vista? Porque muchas veces nosotros hemos dicho, no, exoneración, ¿cierto? ¿No? Exoneración, tu demanda. Se dan cuenta que es importante estos temas de, por ejemplo, el pleno jurisdiccional, que me parece muy ilustrativo, porque más o menos nos dice lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿No? Que la exoneración se pida dentro del mismo proceso primigenio, ¿cierto? Como sucede en el caso que te estoy exponiendo. ¿Cambió la situación de hecho o no? Sí, cambió la situación de hecho. Al cambiar la situación de hecho, ¿qué conllevaría? Que ya el demandado, como ahora tiene en su poder al menor y en su custodia, ¿ok?, pueda solicitar que en ese mismo proceso primigenio se solicite, ¿en qué caso? La cesación, o que se exonere en ese caso el descuento que se le viene haciendo en forma mensual. ¿Ok? Es mi punto de vista, señores, que les vengo a brindar, que me parece una solución más práctica, ¿no? Más práctica, que incluso sería más factible, una solución más pronta para los justiciables, desde mi punto de vista. ¿Ok? Sigamos. Sí, por favor. En caso se llegó a una conciliación en una demuna, alimentos, tenencia, régimen de visita a favor de la madre, y el papá, que es estable, le daba el dinero a la mamá, en sus manos, pero nunca le firmó, o sea, recibos ni voucher, y decide después de 5 años él tener a la menor, pero porque ya el señor se hizo de otro compromiso. En este caso, si él decidiría hacer una demanda por tenencia, podría ganarle a la madre si no tiene cómo probar con un voucher o una prueba. Ok, gracias. Gracias. A ver, para hacer una demanda de tenencia, él primero tendría que acreditar, no es requisito sine qua non, si bien es cierto, en el Código Niño y Adolescente establece que para solicitar un régimen de visita, una tenencia, hay que estar al día en la pensión, ¿cierto, no? El artículo 97 señala así literalmente, ¿ok? Ahora te hago una interrogante. Eso sería contravenir el propio derecho que tiene una persona de solicitar la tenencia. Lo que pasa es que en un proceso de tenencia lo que se discute es quién de los dos padres le da una mejor estabilidad emocional y una mejor estabilidad económica, ¿cierto? Por eso dentro del proceso de tenencia hay exámenes de la visita social, exámenes psicológicos. En ese caso, dependiendo de la edad del menor, se puede considerar también, puede tomar en cuenta su opinión. Si hay un acta de conciliación donde ya se fija un régimen de visita, que me dice que el régimen de visita es para que el padre venga a visitar, ¿no? Es eso que te doy a entender, ¿no? Entonces, no hay ningún problema que el padre pueda interponer una demanda de tenencia. Yo no vería ningún problema que el padre pueda pedir una demanda de tenencia, ¿no? Yo no veo ningún problema. Incluso dentro del proceso de tenencia podría solicitar incluso una variación en la forma de prestar el régimen de visita, para que ahora el régimen de visita sea para la madre, pues. ¿No ves que si él tendría la tenencia, el régimen de visita para quién sería? Para la madre, ¿cierto? Sí, el doctor, lo que pasa es que el papá ahora lo hace por ya no darle la pensión de alimentos a la niña que en este momento tiene 16 años, porque el papá se hizo de otro compromiso y tiene otro hijo con otro compromiso. En este caso, la menor ha sufrido un accidente, tiene una lesión, bueno, ya ha sido operada 2 veces en la pierna, lo cual ella no puede hacer esfuerzos físicos de por vida, lo cual el señor, solamente por considerar, no lo hace por cariño hacia la menor, sino lo hace prácticamente porque es un ahorro del dinero ahora, ya que para el descuento supuestamente que le otorga, ¿no?, a la madre, ¿no?, para que le dé sus alimentos. Solamente es por conveniencia, o sea, por menorar la carga, ¿no?, y darle al otro compromiso, ¿no? Okay. Es por eso. Ok, como te indico, en un proceso de tenencia se discuten varios factores. Es importante el examen psicológico,
el perfil de los padres, tanto de la madre como el padre, incluso también de los menores, dependiendo de la edad, y la visita del asistente social, como también varios medios probatorios que se actúen dentro del proceso, ¿no? Hay que verificar si hay denuncia por violencia familiar, en cuál es el resultado, ¿no? Hay que ver también cómo va la ejecución del acta de conciliación, debe ser ejecutado el régimen de visita. O sea, son varios factores que se discuten dentro de un proceso de tenencia para ver realmente a quién se le da, obviamente, una tenencia, ¿no? De interponerla puede interponer, otra cosa es que le den la tenencia, ¿no? A través de sentencia. Sí, le escucho. ¿En agravio fue del menor la violencia familiar? ¿O Contra la madre. Contra la Por madre. eso es el divorcio que la madre firma voluntariamente con el padre, pero el día de hoy el padre sigue prácticamente generando violencia prácticamente psicológica, porque al pedir que la menor se vaya al lado de él en 2 días, porque la mamá la manda de visita, en 2 días le pone ideas en la cabeza para que se venga, ¿no? Y la niña decide decir, sí, yo me quiero quedar con mi papá en 2 días, ¿no? Pues prácticamente para mí sigue ejerciendo violencia psicológica en el entorno que tiene ahora con el nuevo compromiso, ¿no? Claro, como te indico, eso se va a tener que determinar, si hay un tema de violencia psicológica, se va a tener que determinar en la evaluación psicológica propiamente, ¿no? Y vamos a poder verificar el perfil. En un proceso de tenencia se discute, por eso participa mucho el equipo multidisciplinario, pues, ¿no? Para poder evaluar realmente quién de los mejor padres le podría dar una mejor estabilidad. No solamente hay que abarcar un solo punto de vista, ¿no? Porque en tenencia es un tema muy debatible, incluso ha habido sentencias de la Corte Suprema que ha dado la tenencia a favor de los abuelos cuando ha estado en vida uno de los padres, que es un tema también muy interesante, ¿cierto? ¿No? Que acá ya hacen una interpretación bien extensiva del principio de interés superior del niño, ¿no? Que bueno, eso lo lanzo como forma ilustrativa, ¿ok? Otro tema que también me parece interesante respecto al proceso de alimentos es la ley de filiación de paternidad extramatrimonial. Nosotros sabemos, señores, que esta ley establece que se puede acumular accesoriamente los alimentos, ¿cierto? Eso lo establece. Y eso es claro cuando lo dice el artículo 1 de la misma ley, que en su último párrafo señala, si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de 10 días de haber sido notificado, no va a ser notificado válidamente, el juzgado declara la paternidad extramatrimonial y dictará sentencia pronunciándose además sobre la pretensión de alimentos. ¿Tiene que haber audiencia para los alimentos? ¿Qué nos dice la ley de filiación? Si no hay oposición al mandato de paternidad, entonces, ¿qué significa? Que el juez inmediatamente emite la sentencia y se pronuncia sobre los alimentos, ¿no? Así dice la ley, ¿cierto? Muy bien, yo les hago la interrogante, pero si la demandante también solicita alimentos, ¿es necesario que el juez señale una audiencia única, tal vez para fijar los puntos controvertidos de los alimentos? ¿Para admitir los medios probatorios de alimentos? Para que el juez tenga un contacto y como por ahí escuché, para que el juez tal vez llegue a que las partes concilien tal vez sobre la pensión de alimentos, o de frente pide juez. ¿Les ha pasado? Hay muchos jueces, señores, que ya, tienes 10 días para oponerte, no te opones inmediatamente, te declaro padre del menor y en esa misma resolución fijo una pensión de alimentos y ya está el tema. Hay otros jueces que no, que dicen muy bien, no hay oposición, listo, fijo fecha de audiencia para determinar, ¿ok?, el punto controvertido que es respecto a los alimentos. O sea, fija fecha de audiencia. ¿Cuál de los dos puntos es lo más correcto desde el punto de vista de ustedes? ¿Audiencia o inmediatamente la sentencia que ya fije la pensión? La interrogante es, tiene 10 días para presentar oposición al demandado. El demandado no se opone. El juez, se aplica estrictamente lo que dice la ley. El juez emitirá sentencia y se pronunciará sobre los alimentos. Mi interrogante es, ¿el juez inmediatamente puede emitir sentencia y se pronuncia sobre la filiación y también sobre los alimentos inmediatamente? ¿O el juez señalaría una fecha de audiencia por los alimentos? Ese es aquel kick de la controversia que tengo con ustedes.
Ese tema ha sido debatido el año pasado en ICA. Y me parece interesante traerle a colación a ustedes. ¿Ok? Porque hay que tener un norte, ¿no? Hay que saber cómo se piensa a nivel ya de un pleno, ¿no? Nos puede ayudar bastante. Este pleno nos establece que el juez sí debe señalar una fecha de audiencia, bajo el principio de inmediación, que el juez tiene que conocer a las personas que integran el proceso. Y es importante porque lo que va a determinar acá son los alimentos y tiene que seguir las reglas de un proceso de alimentos. ¿Cuál es la regla de un proceso de alimentos? Ya sea en el vía sumarísimo o ya sea en el proceso único del Código Unido de Adolescentes, de que haya audiencia, ¿cierto? De que haya audiencia. Y por tal motivo, este pleno sí establece de que el juez convoque una audiencia en los procesos de filiación. No voy a dejar que seguro algunos dirán, no estoy de acuerdo con este pleno porque para mí, doctor, inmediatamente debería meterse la sentencia, uno me puede decir, ¿cierto? Pero este pleno, claro, no es un pleno vinculante, como bien también lo dijo el doctor, no es vinculante, pero más o menos ayuda a tener una ilustración de cómo se viene aplicando en otras cortes, ¿no? Que, más aún cuando actualmente no está establecido literalmente, ¿cierto? ¿No? Yo sí considero, señores, particularmente de que sí se debe de, señores, de fijar una fecha de audiencia cuando el demandado no se ha opuesto al mandato de paternidad, ¿ok? Y en esa misma audiencia que se cita, obviamente, si ya el demandado no concurre, ya el juez ya ahí puede ya emitir su sentencia. O puede ser que el demandado también concurra, ¿cierto? ¿No? Y puede ser que también él establezca una conciliación, que eso conllevaría que se pueda concluir más rápido el proceso. Doctora, buenas tardes. En la contestación de la demanda, él dijo que no era el padre, ¿no? Que quería primero que se verificara todo eso, pero en este caso el juez dijo no, porque la superioridad del niño, primero los alimentos y después la filiación. Pero resulta que después de la filiación, resulta que la señora pues era una señora muy extrovertida y resultó que no era el padre. Entonces, en ese caso, él, bueno, como tuvo la sentencia de alimentos, siguió con el otro juicio. ¿Qué pasaría? Estuvo dando como 700 soles mensuales. ¿Le restituirían el dinero o estuvo mal el juez? Ok, gracias por la interrogante. Para entenderte, me dijiste que hubo una demanda de alimentos donde él contesta y dice que él no es el padre. Pero si hubo una demanda de alimentos, se entiende que ya hubo un reconocimiento filial. O sea, ¿es una demanda de alimentos o es una demanda de filiación? No. Ah, una demanda, ¿qué? Hijo alimentista, algo así. Procedió igual con la... Y al final se determinó por una prueba de ADN que él no es el padre legítimo. Muy bien. Bueno, pero si ya se determinó dentro del proceso de filiación que él no es el padre legítimo, como usted me refiere, entonces la señora tiene que, el código establece, ¿no? Ahí aplicamos supletoriamente lo que es el Código Procesal Civil, ¿no? Si se revoca la sentencia, la demandante tendría que devolver todo lo que ha cobrado. Eso establece el Código Procesal Civil en el libro de, en la requisito de familia. Es que esa es la figura, por eso hay muchos que consideran que la figura del hijo alimentista del 14, el 15, el Código Civil debería de ya desaparecer, porque uno tiene que mandar alimentos a una persona que haya sido reconocida o que haya nacido dentro del matrimonio, ¿no? Pero esa es la gran crítica que hay respecto a la figura del hijo alimentista. Me hace recordar un tema, un caso que hace años me acuerdo que también tuve conocimiento. Resulta que era... sucedió en la ciudad de Sullana, donde un efectivo policial, obviamente de forma muy respetuosa, un caso así hipotético, había mantenido relaciones con una señora. En ese tiempo el señor era capitán. Una señora, nació un niño
Él reconoció porque obviamente dijo, sí, ella ha mantenido relaciones conmigo, así que lo reconozco como mi hijo. Muy bien. Pero tuvo como problemas con la señora y la señora le termina demandando alimentos a él. Y a él de su sueldo de efectivo policial le descuentan 1.000 soles mensual. ¿Ok? Pasan 20 años. Ya el niño ya no es tan niño, ahora tiene ya 21 años, llamemos así. Tiene 21 años. ¿Ok? Y obviamente el joven tenía unos rasgos físicos muy distintos al padre, ¿no? El padre decía, qué raro, ¿no? Yo sé, otro color, o sea, yo soy medio oscurito, él es blanquito, ¿no? Viceversa. Mi familia, mi rango de familia, ¿no? O sea, mi línea somos distintos, ¿no? Así que, no sé, bajo su posición, vamos a donar sangre, tú sabes, ¿no? Problema que hay. Y se hace la prueba de ADN así, fuera de un juzgado, no tomamos en un proceso y se determina de que no es el padre biológico. Que no es el padre biológico ahí. Después de 20 años se entera él que ha estado dando alimentos a una persona que no es su hijo, en este caso su hijo biológico, ¿no? Acá, obviamente, la Corte Suprema en una sentencia estableció que se podía interponer una demanda de nulidad de reconocimiento de hijo, ¿cierto? ¿No? A pesar que han pasado más de 10 años, ¿no? Porque acá, obviamente, lo que se busca bastante es el derecho a la verdad, a la identidad, de que el joven sepa quién es su legítimo padre, ¿no? Y si bien es cierto la demanda de nulidad sí procedería, el joven tendría los mismos, seguiría teniendo los mismos apellidos, pero la relación filial se cortaría, pues. ¿Okay? Ese es un claro ejemplo que solamente se me ha venido a la mente, casi similar al que usted está contando, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, en ese caso, si la jueza emitió igual la sentencia y usted considera desde su punto de vista que es una sentencia que obviamente que ha habido un error por parte del juzgador, el Código Civil regula la figura de la responsabilidad civil, ¿no? De los jueces, ¿no? Que eso tendrías que ya evaluarlo. Si hubo un error, ya sea, no sé, una culpa inexcusable, por dolo, eso tendrías que ya demostrarlo dentro de un juicio, ¿no? Ok, doctor, gracias. Ya, gracias. Sí, creo que iban a hacer una interrogante el doctor. Oh. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? En un proceso, digamos, de filiación extramatrimonial, el demandado no formula oposición y el juez, bueno, va a lo que es fijar alimentos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría en el caso de que el demandado ya ha tenido 2 procesos por alimentos y se les cuenta hasta el 60%? ¿Qué pasaría para fijar los alimentos en ese caso? Gracias. Ese también es uno de los típicos casos que sucede bastante en la práctica. ¿Ok? Señor juez, por si acaso, yo ya tengo 2 procesos de alimentos donde ya me están descontando 30-30, me están descontando ya el 60%. Por tal motivo, señor juez, en este proceso de alimentos que tenemos, yo quisiera dar, pero ya no puedo ya. Porque ya tengo 2 procesos atrás míos donde ya me están descontando el 60%. Y de verdad yo quiero dar, pero no puedo, pues, señor juez. Porque la ley establece, ahí sí saben la ley, ¿eh? La ley establece que máximo es el 60%. Y por tal motivo, en su juzgado ya sería mi tercer proceso. Pero ya en otras 2 ya tengo 2. Entonces la demanda de alimentos sería infundada, señor juez. ¿Eso está bien? No. Igual ese juzgado, mi estimado, desde mi punto de vista, porque yo he tenido casos similares, igual tendrá que emitir su sentencia y fijar su monto que considere el juez. Y ya el obligado tendrá que hacer su demanda de porrateo. O en su caso, la madre alimentista de este tercer caso tendrá que hacer su demanda de porrateo. Porque esta alegación de decir, sí, y la pregunta es muy buena porque me trae también mucha colación porque eso se ve mucho en la práctica, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Señor juez, por si acaso yo tengo 2 procesos ya de alimentos. En uno me han fijado, uno son ya también casos de suspicacia, por no decir otra cosa. Señor juez, por si acaso, tengo 30% en demanda de alimentos que me han hecho, demanda 1. Tengo otro, demanda 2, el 20%. Y señor juez, y yo también apoyo a mi mamá, pues señor juez. Acá está un acta de conciliación suscrita. Yo como buen hijo de mi mamá le doy el 10% de mi remuneración. Tengo 30 que me descuentan del juzgado 1, 20 que me descuentan del juzgado 2. Y para que vea que yo soy un muy buen hijo, no puedo dejar desamparado a mi señora madre, el 10% de mi acta de conciliación. Ahí está. 30, 20, 10, 60, pues señor juez. Ya no puede quitarme más. No se puede.
Es imposible. Pero esa es una alegación, de mi punto de vista, errada, pues, ¿no? Ahí el juez que conoce el caso igual tiene que emitir su sentencia y fijar el monto que él considere pertinente de acuerdo al caso. Y ya corresponderá hacer el porrateo de alimentos, mi estimado doctor, al mismo obligado, ¿ok? O en ese caso a la madre alimentista, ¿no? Generalmente acá lo hace la madre alimentista, ¿no? Para que se pueda distribuir en forma proporcional, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Buenas. Para que se distribuya en forma proporcional. Si no, ¿cómo ejecutaría esa sentencia? Sí. Así es. Y sabes, mira, trayendo esto a colación me has hecho recordar un caso bien interesante, y hablando de porrateo de alimentos, donde, a ver, era un caso uno que se dio. Una señora plantea demanda de alimentos para ella y para su hijo. Para ella, en calidad de cónyuge, ¿no? El juez le da 30 para su hijo, ¿ok? Y 10 para su cónyuge, ¿ok? 30 para su hijo y 10 para su cónyuge. Muy bien. Caso 2, otra señora, que es también, otra señora plantea demanda de alimentos y el juez le da a ella solamente el 20%. Porque un juez dice, yo ya me he enterado que el demandado tiene otro caso de alimentos. Mira, el juez, mira, otro juez que tiene otro criterio, mira. Yo me he enterado que el demandado ya tiene otra demanda de alimentos donde él está dando el 40% distribuido en 30 para su hijo y 10 para su cónyuge. ¿Ok? Por tal motivo, yo solamente, ¿cuánto te puedo dar? Te puedo dar 20. Ahí yo respetuosamente no comparto esa resolución del magistrado, porque él puede emitir incluso mucho más. ¿Ok? Mucho más. Y eso pero sin embargo, ya le fijó 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo en este caso la segunda? Interpuso una demanda de porrateo. Y en este caso, ¿qué conllevó? Bueno, pues acá yo le di a los dos hijos, obviamente ya, incluso, y esta era una demanda posiblemente tal vez simulada, porque el DNI de la cónyuge era el mismo DNI que el del obligado. O sea, tenía la misma dirección, corrijo. La misma dirección tenía. Y era una cónyuge que tenía aproximadamente 40 años. O sea, no hablamos de una persona que tenga una avanzada edad tan alta, ni siquiera un adulto mayor. Porque el hecho de que uno sea cónyuge no significa que tienes la obligación de estrictamente pedir alimentos. Hay que acreditar el estado de necesidad, ¿cierto? Porque puede ser que la cónyuge sea una profesional que gane mucho más, tal vez que el propio obligado, ¿cierto? ¿No? Y yo acá le damos una pregunta que me parece muy interesante. ¿Podríamos dentro del proceso de porrateo, como en este caso que te explico, porque si yo sigo teóricamente el porrateo, ¿qué significaría? Que tendría que darle al hijo 25, al otro hijo 25, y hacen 50 y a la madre 10, ¿cierto? ¿No? ¿Ustedes consideran que dentro del porrateo también se pueda, tal vez, aplicando extensivamente el tercer pleno casatorio que civil, que dice que las funciones tuitivas del juez, ¿no? Que hay que flexibilizar los principios procesales? ¿Ustedes consideran que dentro del proceso de porrateo, tal el caso te cuento, podríamos también pedir la exoneración para que ya no le pasen a la cónyuge? No sé si Sí. me dejo, ¿están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se podría pedir? Mira, ese es un tema que, por ejemplo, esa es la gran diferencia del derecho de familia con el derecho civil, el derecho procesal civil distinto, ¿cierto? ¿No? Porque en el derecho procesal civil, principio de congruencia y muestra el principio de congruencia, ¿cierto? En cambio, en el derecho de familia, acá el principio de congruencia lo podemos flexibilizar, ¿cierto? Por el tema de la solidaridad familiar y aplicando el tercer pleno casatorio civil también. Como expliqué, en el caso 1 se le fijó la sentencia del 40%, que era 30 para el hijo y 10 para la cónyuge. Y era una cónyuge que tenía 40 años, que incluso trabajaba, todo. Y en el caso 2, al hijo se le da solamente el 20%.
Si él demanda por rateo, claro, se va a dar seguro 25 al hijo y al otro hijo y 10 para la cónyuge, ¿cierto? ¿No? A lo que yo voy más allá. ¿Ustedes consideran que un juez podría emitir una sentencia y decir, muy bien, fundada de por rateo y también voy a exonerar la pensión de alimentos de la cónyuge? ¿Por qué? Porque la cónyuge no tiene estado de necesidad. ¿Se podría hacer eso? ¿Se podría hacer eso? Sí. Yo considero, señores, desde mi punto de vista, que si aplicamos en forma conjunta lo que dice el tercer pleno casatorio civil y bajo el interés superior del niño también, porque acá hay dos menores, condenaríamos exonerarla y dar 30 a cada menor, ¿cierto? Porque eso conllevaríamos incluso a evitar tal vez, ojo, no puedo decir que es en forma total, tal vez en algunos casos simulaciones de demandas, simulaciones de actas de conciliación. Como siempre le digo a mis alumnos, crear una deuda es lo más fácil que puede haber. Vas a un centro conciliatorio y ya está, reconoces una deuda y ya está listo, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que eso somos abogados y sabemos que es crear una deuda, es lo más fácil, no es nada complicado, ¿cierto? ¿No? Bueno, pasando otro punto, un poquito creo que problemas. Vamos al caso 5. Ok, ahí está. Este caso me parece muy interesante, también se da mucho en la práctica. A ver, les pongo un caso así rápido para entender la pregunta. Yo demando al señor B alimentos. El señor B trabaja en una empresa X y el señor B gana 10.000 soles porque tiene un puesto importante en esa empresa. ¿Ok? El juez sentencia el 50% de lo que él perciba. ¿Qué significa? Que tiene que dar 5.000 soles mensual. Y así se le viene descontando al señor. Se le viene descontando. ¿Está bien? El señor trabajó en esa empresa hasta diciembre 2018. En esa empresa trabajó. Diciembre 2018. Pero por reducción de personal, el señor salió. Muy bien. No pasó alimentos enero 2019, febrero 2019, marzo 2019, abril, mayo, junio y julio. 7 meses no pasó alimentos. Así que hizo la madre, en este caso la demandante, lógica simple, presenta su propuesta de liquidación. Matemática simple. 7 meses por 5, que son los 5.000, viene a ser 35.000 soles me debe pensiones de vengadas. Ahí está. Usted sabe muy bien que una propuesta de liquidación se corre traslado a la otra parte, a ver si observa o no. El demandado observe que dice, un momentito, señor juez, yo ya no trabajo en esa empresa. Acá está mi carta de cese. ¿No? Todavía me agradecen, pero me cesaron. ¿No? Señor juez, usted me tiene ahora que liquidar con la remuneración mínima. ¿Cuánto es la remuneración mínima actualmente? 9.30. ¿Cuánto es el 50% de 9.30? A ver los matemáticos. 406.65. ¿Ok? 465. A ver, multipliquemos 465 por 7. Estamos hablando de aproximadamente 3.255. Señor juez, yo soy consciente, solamente debo 3.255 nuevos soles, pero no los 35.000 que me está pidiendo. Ahora nace la gran interrogante. Cuando el secretario va a liquidar, o cuando se va a resolver la observación, mejor dicho, ¿con qué monto liquido? Con el monto de su última remuneración, que fue el monto que se fijó en la sentencia, que era el 50% de lo que él percibía como trabajador de esa empresa X, o voy a liquidar con el 50% de la remuneración mínima, que es el ingreso que él actualmente refiere percibir. No sé si les ha pasado este caso, pero este caso sí he visto varios. ¿Con qué monto liquido? Con el monto que se fijó en la sentencia, que es el 50% de lo que él ganaba, aproximadamente 10.000 soles, o liquido con el monto de la remuneración mínima.
Desde acá, señores, podemos ver que existen posturas divididas. Definitivamente posturas divididas. Uno me dice, doctor, la remuneración mínima, pues doctor, ¿por qué es lo que está ganando ahora? No le puedes dar otro monto más. Es imposible. Él gana actualmente solo a 930 la remuneración mínima. Incluso ha presentado su declaración jurada con firma legalizada. ¿Qué más pruebas? Ahí está. Por tal motivo tiene que liquidarse, pero doctor. 3.255 es lo que tiene que pagar. Y otro dice, no. Tiene que liquidarse con el 50% de lo que él ganaba, porque así se determinó en la sentencia, doctor. Entonces, ¿qué hacemos ante esa disyuntiva? Y esa es la pregunta, señores, del caso 5. ¿Con qué monto liquidamos? ¿Con el monto que se fijó en la sentencia, que era en porcentaje, o con el monto ahora de su remuneración? Este tema que estoy debatiendo acá conjuntamente con ustedes, señores, se debatió también en la Corte Superior de Ventanilla. En el año 2016 hubo un pleno sobre este tema. ¿Ok? Y les leo. Mientras el obligado se encuentre desempleado o no labore como trabajador dependiente, deberá pagar la pensión de alimentos tomando como referencia una remuneración distinta a la que sirvió de base a la sentencia, pues disminuiría intrínsecamente el valor real de la pensión alimenticia reconocida, más aún que la variación de los alimentos se realice en la vía de acción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 571 del CPC, causando con ello indefensión al alimentista al no poder ejercer su derecho de defensa de acuerdo a la ley, contraviniendo el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. Mejor dicho, ¿qué te dice este pleno? Que es ilustrativo, obviamente. ¿Qué te dice? Que se tiene que liquidar con la última boleta de su remuneración. ¿Y por qué? Porque si él ya no trabaja desde diciembre de 2018, él rápidamente en enero de 2019 pudo haber hecho su demanda de variación en la forma de prestar alimentos. ¿Por qué esperar que se proponga una liquidación? Yo, señores, particularmente, ojo, ustedes son libres de manejar cualquiera de esas dos tesis que hemos citado, están libres. Yo sí estoy de acuerdo, a mi humilde opinión, con este pleno, ¿ok? No es vinculante, vuelvo a reiterar, pero me parece muy ilustrativo, de que sí, señores, se tiene que liquidar con el monto que se fijó en la sentencia, es decir, en su última remuneración que se dio en su boleta. Si él considera que se le debe de liquidar con el monto de su con el monto de su remuneración mínima vital, tendrá que hacerlo valer en otra vía. Porque si en la etapa de ejecución de sentencia varío el monto, ¿a quién estaría afectando indirectamente? Al menor alimentista, ¿cierto? Cosa que obviamente estaríamos contradiciendo el proceso, ¿cierto? Porque el Estado, ¿a quién tiene que proteger? A la familia, en este caso. En este caso, el Estado tiene que dar prioridad, se entiende, a la mujer, a los niños y al adulto mayor. Pero en este caso, ¿estaríamos dando prioridad? No. Estaríamos dando prioridad simplemente a poder liquidar con un monto de la remuneración mínima que a mi consideración debería hacerlo valer en la vía de acción. En este caso, que él haga su demanda de variación en la forma de prestar alimentos. Es decir, que ya no se le descuente porcentaje, sino en monto determinado. ¿Ok? Entonces, como podemos apreciar, es un pleno de manera ilustrativo que nos conlleva a poder nosotros definir cuál de los dos tesis concluiríamos, ¿no? Acá el tema es por la dejadez, tal vez, por llamar así. ¿Por qué si trabajaste, por ejemplo, hasta diciembre de 2018, ¿por qué no hiciste tu demanda de variación inmediatamente? Muy buena interrogante, doctor. ¿La variación lo podría solicitar en el mismo proceso de ejecución o en la vía independiente? Bueno, ya hemos visto que se podría solicitar, se podría, e incluso ya nos apartaremos un poquito ya de lo que dice ese pleno, ¿no? Que podríamos solicitarlo en ese mismo proceso una variación, ¿no? Pero obviamente tiene que haber contradicción, pues. Tiene que haber contradicción.
pero no inmediatamente el juez decir, ah, ya, como tú ya no trabajas, así que ahora te voy a sacar el porcentaje de la remuneración mínima. Eso sí yo considero de mi humilde punto de vista que no sería lo idóneo, ¿no? Sino eso tendría que hacerse valer estrictamente en una figura de variación en la forma de prestar alimentos, ¿ok? Nosotros sabemos, señores, de los plenos casatorios que actualmente existen en la naturaleza civil. Hay uno que es el primero, que es el tercer pleno casatorio, que nos habla de derecho de familia, y seguro ya pronto, que vamos a tener ya más adelante, seguro el octavo pleno. Este pleno, el tercer pleno casatorio, nos dice que en los procesos de familia, como en los de alimento, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el juez tiene facultades tuitivas y en consecuencia debe flexibilizar algunos principios y normas procesales, ¿no? Es decir, el juez, cuando conozca un caso de derecho de familia, tiene que aplicar obviamente la norma muy distinta a otra, ¿cierto? ¿No? Si no, tiene que ser flexible la norma, ¿no? O sea, prevalecer bastante la famosa solidaridad familiar. Ahora yo les hago interrogantes, señores. ¿Cuánto es la invocación del tercer pleno casatorio en los procesos de alimentos? Yo le escucho esto a diario por los abogados. Señor juez, aplique el tercer pleno casatorio. Aplique el tercer pleno casatorio. A ver. Ahora sí voy a contarle algunos casos que he podido apreciar en la práctica. Si uno demanda ejecución de acta de conciliación, usted sabe que se pueden conciliar los alimentos, ¿cierto? ¿No? Como bien la doctora también nos habló un caso de conciliación. Si se concilian los alimentos, señores, y los alimentos se dice, bueno, el obligado se compromete a comprarle ropa a su hijo todos los meses o todos los 15 de cada mes. Y así el conciliador lo detalló. Y no se cumple. ¿Qué va a hacer la señora, en este caso la ejecutante? Va a interponer demanda de ejecución de acta de conciliación. ¿Y yo le puedo obligar al ejecutado a que compre la ropa? Me pasó un caso así parecido. Señor juez, solicito que usted le obligue al ejecutado a que cumpla con lo que acordó en el acta. ¿Y qué dice el acta? Que él tiene que cumplir la ropa cada 15 de cada mes. Y como el acta ya va 6 meses que no cumpla, así que tiene 6 meses de atraso de ropa. Ahí a mi punto de vista hay un problema por parte del conciliador, porque ahí el conciliador, hay parte respetuosamente un problema del conciliador, porque las actas de conciliación tienen que ser muy claras. Tienen que ser muy claras las actas de conciliación. Ahí, señores, el conciliador que debió haber detallado el valor de la ropa, aunque sea, ¿cierto? El valor de la ropa. Pero al no detallar eso, entonces, ¿qué hacemos? El obligado puede vender, ya, entonces compro una ropa no tan cara, pues lo presento, pero no, y ya está. O puede vender una ropa cara. O sea, podemos contradecirnos, ¿cierto? Bueno, en este caso, señores, simplemente lo que yo hice es declarar inadmisible la demanda y decía a la demandante entonces que me indique cuánto es el valor de la ropa, ¿no? Y con eso ya más o menos tratar de entender su petitorio, ¿cierto? ¿No? Es así, es un tema interesante. Sí. Sí. Fijando ya el monto, por ejemplo, por ya escolaridad ponen 500 soles, por 28 de julio 500 soles, por Navidad ponen 500 soles, o sea, ya están estableciendo montos, ya no como antes que ponían, tienes que dar ropa, tienes que dar medicina, tienes que dar, ¿no? Ya, bueno, eso ahora se están actualizando, ¿no? Yo no he dicho específicamente qué centro conciliatorio, ¿sabes? Yo he dicho solamente he visto actas de conciliación que determina, porque no solamente el Ministerio de Justicia por su centro de conciliación emiten actas, también hay muchos centros conciliadores, ¿no? Que también se celebran propias actas, ¿no? Otro de los casos que también me interesante, y muchos citan el tercer pleno casatorio, es en las ejecuciones de acta de conciliación en alimentos. Por ejemplo, se fijó que el obligado pase la suma de 300 soles mensuales, así se fijó el acta, ¿ok? El obligado no ha cumplido con pasar alimentos, no cumplió, ¿ok?
tiene 10 meses que no ha cumplido. Por tal motivo, ¿qué hace la señora? Interpone demanda de ejecución de acta de conciliación. Interpone ejecución de acta de conciliación. Petitorio, solicito que el ejecutado me pague la suma de 3.300 soles. ¿Por qué 3.300 soles? Porque como acordamos 300 soles y él no ha cumplido ya hace 10 meses, entonces ya pues señor juez, 10 meses por 300, sale 3.000, ¿no? 3.000 soles, corrijo, 3.000 soles sale. Interpone demanda, ejecución de acta de conciliación por 3.000 soles. Pregunta, ¿está bien esa demanda? Vuelvo a repetir. Se concilió por 300 soles. Ok. El obligado no ha cumplido con pagar y ha pasado ya 10 meses que no ha cumplido. Ok. Recién la señora se anima a interponer la demanda de ejecución de acta. Ejecuta el acta, petitorio, que cumpla con pagar 3.000 soles, que es la liquidación que me debe desde el momento que se celebró el acta y a la fecha que no cumple. ¿Está bien admitir esa demanda por los 3.000 soles? $3.000 soles. El acta dice solamente 300, ¿no? ¿Qué opinan? El acta dice 300 soles, pero el señor ha incumplido 10 meses. Y la señora recién se anima a interponer la demanda ya en ese 10 meses. Y ella interpone petitorio, demanda, ejecución de acta, petitorio 3.000 soles. Pregunta, ¿admitimos y obligo al ejecutado que pague los 3.000 soles? ¿O admito solamente por los 300? ¿O admito solo por los 300? Bueno, yo consulté ese tema con otros colegas también, y hay colegas que admiten por la liquidación, por los 3.000. Hay colegas que emiten por los 3.000 y hay otros colegas que no, que emiten solamente por el acuerdo que se dio en el acta. ¿Ok? Yo particularmente, señores, acá sí, señores, no invocaría el tercer pleno porque acá conllevaría que ya yo ejecuto el acta, lo que se acordó en el acta, ¿cierto? El acta es un título ejecutivo que es cierto, expreso y exigible, ¿cierto? ¿Qué se acordó en el acta? ¿Cuánto te va a pasar? 300 soles. Porque si yo admito por 3.000 soles, desde mi punto de vista, estaría dándole la calidad de título ejecutivo, ¿no? A un monto que no fue el que se acordó. ¿Cuánto fue el monto que se acordó? ¿3.000 o 300? 300. Por eso, a mi humilde punto de vista, señores, el acta debería de emitirse conforme está en el acuerdo. ¿Cuánto es el acuerdo? 300 soles. Y ya en la etapa de ejecución ya se tendrá que proponer su liquidación de pensiones. ¿Ok? Pero no al momento del petitorio de la demanda solicitar propiamente ese pago. Claro, como le digo, acá existen dos posturas. Como usted muy bien, usted tiene la otra postura que usted admitiría seguro por la liquidación. Claro. Y está bien, es su postura, pero yo respetuosamente no comparto esa postura. Yo considero que se debería de admitir por el que se acordó, por el monto que se acordó. El petitorio fue por Hay otros que consideran como usted que debería de emitirse por el monto total, por el monto de la liquidación, ¿no? Pero el juez de Miraflores lo aceptó. Como le vuelvo a decir, son dos posturas. Son dos posturas. Yo respetuosamente no comparto esa tesis, porque yo ejecuto lo que dice el acta. ¿Y el acta cuánto dice? 300 soles. El acta me dice en un momento, según el caso que te expongo, ¿me dice 3.000? No me dice 3.000 el acta, ¿cierto? Okay, bueno, ese es un tema que he querido compartirlos. Pero el proceso tiene que ser, pues, doctor, celeridad, de concentración, porque imagínese, primero pide por 300, después la liquidación, como anda el Poder Judicial como una tortuga, entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar más, doctor? Bueno, lo que pasa es que un proceso de ejecución de acta también conllevaría que exista contradicción, conllevaría que haya auto final, conllevaría también que haya apelación y conllevaría también una ejecución, una propia propuesta de liquidación, ¿no? Esa es la naturaleza de un proceso único de ejecución, ¿no? Bueno, otro punto, señores, es el tema del embargo del CTS. Nosotros sabemos que embargar se puede embargar al máximo en alimentos, ¿cuánto el CTS? El 50%.
nada más de lo que una persona percibe. ¿Qué pasaría, señores, que si yo embargo el 50% del CTS del demandado, ¿ok? La entidad retenedora me remite ya el depósito donde está embargado, que imaginemos sea 20.000 soles. ¿Por qué me lo manda? Porque ya el demandado ya ha renunciado, ha sido despedido, ¿no? Que 20.000 soles correspondería al 50% de su CTS. Muy bien. Inmediatamente la demandante que me dice, bueno, señor juez, como ya renunció, endóseme esos 20.000 soles. ¿Le tengo que endosar así rápido? Eso es un tema que siempre veo, por ejemplo, en mi experiencia. Ya renunció el demandado y por tal motivo esos 20.000 soles me tienen que endosar. Ok. La pregunta es, ¿le endoso inmediatamente? ¿Se le endosa inmediatamente? No, señores. No se endosa inmediatamente. Tiene que haber una liquidación aprobada. Porque puede ser que el obligado solamente le esté debiendo 2.000 soles de liquidación. Entonces, ¿cómo le voy a endosar 20.000 si solamente según la liquidación debe 2.000? ¿Estaríamos pagando en exceso? ¿O ya pagos a cuenta futuros? No, pues. Hay unos demandantes que me dicen, no, pero doctor, ya que eso quede a cuenta futuro, me dicen. Aplique, señor juez, el tercer pleno casatorio civil, la flexibilización, interés superior del niño. ¿Qué opinen? O sea, por eso les digo, el tercer pleno casatorio civil es una de las figuras que se viene invocando bastante, pero según el caso concreto que les expongo, a mi entender, no conllevaría, señores, a entregarle inmediatamente el CTS, sino, desde mi punto de vista, debería de estar aprobado previamente una liquidación, porque si no, no estaría acreditado la exigibilidad, ¿cierto?, para que pueda él poder cobrar la pensión de alimentos. Muy bien, señores, les agradezco bastante su gentil atención. Muchísimas gracias. Doctor, una última pregunta, por favor. Claro, di. Ya, por favor. Lo que pasa es que han hecho un acta de conciliación, pero esta persona trabaja 3 días, pero después esa persona tiene problemas de drogadicción. Entonces ha estado internado en un centro y todo eso, la verdad que no puede trabajar, o sea, en esos casos la señora quiere pues ejecutar el acta y se supone que al ejecutar el acta, pero esa persona es un toxicómano, ¿no? Bueno, el señor tendrá que interponer su demanda propiamente de exoneración si es incapaz. Okay. Tiene que hacerlo lo más pronto posible. Si no, el acta lo van a ejecutar. Ya, doctor, gracias. Gracias. Muy buenas noches. La Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima agradece su participación. Asimismo, agradecemos al doctor Rafael Mateo Inga Méndez por haber participado en su calidad de expositor en la conferencia Proceso Judicial de Alimentos, Nuevas Tendencias, Aplicación Práctica. Un fuerte aplauso, por favor.